siempre grabo la clase. Yo siempre grabo la clase y siempre cargo los videos en un grupo de, perdón, en un canal de YouTube. ¿Sí? Ok, mister. ¿Para qué? Para no ocuparles espacio a ustedes allá en el computador ni en el celular, porque yo antiguamente al principio les enviaba el video, se los enviaba a WhatsApp, pero entonces miren lo que me están diciendo aquí en el chat. Me dice alguien, profe, es que yo borré los archivos, o sea, limpié el celular y se borró todo lo que había. Entonces, por esa razón es que guardamos el video en el, guardamos el... Sí, señor, en el... Ajá, muy bien, en el canal de YouTube. Entonces voy a mirar acá para que ustedes se acuerden de la condición. Voy a compartir una pantalla, espérenme tantito, por favor, nueva función. Listo. Yo tengo aquí abierto el WhatsApp. WhatsApp, acá. Deben estarlo viendo ustedes en este momento, el WhatsApp. No, señor. ¿Ahora sí? Díganme que sí. Sí, sale que está cargando el WhatsApp. Listo. Entonces, ahí voy a entrar al grupo que tengo con ustedes que se llama Física de Octavo. Y el grupo se llama así, mira, Juan David. Es que, mister, como yo tuve que pasar algo a mi tablet, el WhatsApp, entonces el link Sí, se me entonces, perdió. ¿qué estoy haciendo en este momento? Lo voy a enviar aquí por el grupo del chat de Zoom, ¿sí? Para que tú lo puedas visualizar allá. Entonces, lo estoy cargando aquí en el grupo del chat de Zoom para que tú lo puedas tener allá el grupo el video de YouTube donde se encuentra. Creo que ya les aparece a todos. Allá en el chat. No, mentira, se lo envié solamente a Diego. Sí, señor. Lo envié solamente a Diego, es a todos. Listo, acá. Ahora sí les llegó, por favor, miren allá en el chat. Bien, ok. Entonces ahora sí vamos a empezar la clase, muchachos. Para poder empezar la clase, ustedes deben tener la guía a la mano. Creo que la guía del colegio se las envió impresa a todos. Entonces, ¿por qué deben tener la guía a la mano? Porque a veces necesitamos apuntes de ahí. La vez pasada estábamos leyendo, llegamos hasta el concepto de vector. Y ese es el concepto que voy a explicar hoy, muchachos. Y entonces quiero que me presten atención. Este que voy a trazar aquí es un vector. ¿Listo? Ya habíamos Mister, ¿me explicado. permitiría sacar la guía un momentico? Qué pena. Claro, claro, ustedes deben tener la guía ahí a la mano. Este es un vector. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, muchachos, lo alcanzamos a ver en la clase anterior, es que esta distancia entre la punta de la flecha y el inicio del vector, a esa distancia la llamamos nosotros magnitud. Y entonces, en la clase anterior dijimos, Diego no estaba ahí, Diego Alejandro no estaba ahí, Diego esto no estaba ahí, Alejandro no estaba ahí. Y hacíamos la siguiente pregunta. Si yo te dijese que esta es la velocidad 1 y que esta es la velocidad 2, ¿qué pensarías de esa? ¿Quién tendría más velocidad? ¿La 1 o la 2? Bueno, ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué B1 tendría más velocidad? ¿Por qué sabemos que 1 tiene más velocidad? No. Y pues porque una recorrió más distancia que el otro. porque uno recorrió más distancia que el otro. Porque una es más larga que la otra. Muy bien, porque una es más larga que la otra. ¿Listo? Entonces, el largo de la flecha lo que nos indica es el valor numérico de la magnitud física. Para él hay una escala. Eso va a depender de cómo nosotros lo hagamos. Entonces necesitamos, ojo a lo siguiente. Entonces ahora voy a encerrar en un circulito, voy a encerrar solo la cabeza de flecha. Así se llama, cabeza de flecha.
Ave María, ¿qué sucedió? Estoy en la pizarra. Ya sé qué fue lo que pasó. Bien, entonces, en la cabeza de flecha, nos indica el sentido. O sea que, ¿qué diferencia hay entre esa cabeza de flecha o si hubiese sido esta otra? ¿Qué pasa si en cambio hubiésemos dicho esta? O esta. ¿Qué diferencia hay con la cabeza de flecha? Entonces a eso se le llama el sentido. Si yo les dijese a ustedes qué significa la flecha que estoy señalando ahorita con el... Si yo les estuviera hablando de la flecha que estoy en este momento en el... señalando con el cursor, ¿ustedes qué me dirían del sentido de esa flecha? ¿Qué me dirían del sentido? ¿Qué dirían del sentido? Que una va en una dirección y la otra en dos direcciones. Ojo, ojo, porque es que el sentido es diferente a la dirección. El sentido tiene que estar asociado con esa cabeza de flecha. Una es diferente a la otra. ¿Qué significaría la que tiene el cursor al ladito? ¿Qué significaría esta que tiene el cursor aquí? ¿Qué sentido tendría para ustedes esa cabeza de flecha? ¿Qué estaría haciendo una magnitud? Entonces, muchachos, el sentido tiene que ver con el plano cartesiano. ¿Listo? El sentido tiene que ver con el plano cartesiano. Entonces, por favor, necesito que tomen estos apuntes allá. ¿Qué apuntes? Pues nosotros nos acostumbramos a dibujar el plano cartesiano, que es una línea vertical, una línea horizontal, y tenemos las siguientes condiciones. Entonces, por ejemplo, a este eje lo llamamos el eje X, pero en física y en matemáticas le tienen también otro nombre. En física no solamente se le llama X, también se le llama abscisa. Aparte de eso, también se le puede decir horizontal. Sí, componente horizontal. O en su defecto, pues X. En este caso sería la X que positiva. ¿Sí está claro? Sí, señor. Del otro lado, entonces, ¿qué sería? X negativa. X negativa, pero Abscisa también puedo negativa. decir la abscisa negativa, también puedo decir la horizontal negativa. Horizontal negativa. ¿Sí? También lo puedo decir. No tiene, eso ya lo sabemos nosotros. Eso ya lo sabemos nosotros. ¿Listo? Ahora, viene la segunda parte. ¿Cómo llamaríamos a este eje de acá? Pues, Y. generalmente nos han dicho que se llama el Y. Sabemos que el de arriba generalmente es el positivo. Eso no quiere decir que tenga que ser siempre así. Más adelante nosotros podemos decir que ese Y es negativo. ¿Sí? Porque definiremos el sentido del movimiento como sentido positivo. Y positiva. Ya no se llama abscisa. Se llama la ordenada. Se llama la ordenada. ¿Sí está claro? Sí, Y ya no se señor. llama adicional. Si no quiero decir ordenada, también puedo decir vertical. Pero imagínense, muchachos, que entonces la de abajo, ¿cómo sería? Sería la Y negativa. Muy bien, Y negativa. ¿Qué otra forma tendría? O sea, otra forma o también como otra forma que puede llamar. Sí, otra forma que la llamaríamos. Ordenada negativa, ¿no? Muy bien, ordenada, negativa, vertical, negativa. Entonces, listo, eso lo entendemos. Bien, muchachos. Pues resulta que alguien definió
otro tipo de sentido adicional y lo relacionó con algo llamado los puntos cardinales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste, noroeste y sureste. Muy bien, entonces, por ejemplo, lo llamaban norte, como acaba de decir Alejandro. En la parte superior la llamamos norte. ¿Cierto? Y lo identificamos siempre con la letra N. El de abajo, pues como ustedes son bilingües, saben que se dice sur, pero en la realidad lo identifican así. Creo que así se escribe sur, confírmenme por favor. Sí, señora, así Y escribe. se identifica Sí, con no. la letra S. ¿Sí? Arriba, si quieren, pues NOR también se puede decir NOR RTH. ¿Sí? Así. Pero pues nosotros los criollos decimos norte. ¿Sí? Y lo identificamos con la letra N mayúscula. Ahora, la X ya no se llama X, sino ahora decidieron llamarla disque. Los americanos la llaman este, pero escriben así, confirmen. Sí, señor. Claro, Y, claro y, que sí, profesor. y se identifica con la letra E mayúscula. ¿Sí? Pero nosotros los criollos no decimos este, eso nos suena muy raro. Nosotros decimos el oriente. ¿Listo? Nosotros los criollos decimos el oriente. Ahora, en la izquierda, pues ya no se llama este, lo llaman oeste. Pues, Y en inglés le dicen west, muy bien. Y se identifica con la letra W. ¿Listo? Se identifica con la letra W. Y nosotros los que no somos letrados, entonces no le decimos oriente, sino le decimos occidente. occidente. ¿Listo? Bueno, pero la letra que identifica eso internacionalmente es una W. ¿Listo, muchachos? Por favor, tomen apuntes de eso. Entonces, el sentido tiene que ver con esa condición. El sentido tiene que ver hacia dónde apunta la flecha. Entonces, por ejemplo, ahora que ya mejoramos la definición, observen, estoy señalando con el resaltador, estoy señalando esta flechita. ¿Esa flechita para dónde apuntaría? Según esto, ¿hacia dónde estaría apuntando? Según el diagrama que tenemos aquí, ¿hacia dónde estaría apuntando esta flecha? Esa profesora o sea, hacia el oriente. Una parte hacia O una parte hacia el oriente y también hacia dónde. hacia el O sea, norte. Sería el hacia el noroeste. noreste. Entonces nosotros lo que colocaríamos ahí, ahora miramos lo de la dirección, por ahora solo nos interesa con los ejes coordenados. Entonces podríamos colocarle noreste. ¿Sí? Nosotros los criollos lo leeríamos nororiente. ¿Sí? Los americanos lo leerían noreste. Mentira, noreste. Noroeste. Ajá. Y cuando nosotros necesitemos la simbología, pues decimos NE. Y ahí hay que agregarle el ángulo, pero ya vamos a mirarlo del ángulo, ¿listo? Bien, muchachos. Y en la parte inferior, que tenemos el otro círculo de la cabeza de flecha, esa cabeza de flecha, ¿qué estaría diciendo? ¿Que apunta hacia dónde? ¿Que apunta hacia dónde?
Hacia el sureste, profesor. Hacia el sureste, muy bien. ¿Sureste o suroeste? Sureste no, suroeste, muy bien. Suroeste. Mira, Mr. Dylan le estaba escribiendo en el chat. Sí, sí, ya está leyendo acá lo que decía Dylan. Muy bien, muy bien la intención, Dylan. SW, pero recuerda que no es SE, sino SW. ¿Por qué SW? Porque intervienen el eje sur y el eje oeste. Muy bien. Ahora, muchachos, en algunos libros de matemáticas vieron que era muy complicado a veces relacionar todo con los puntos cardinales. Entonces, se apoyaron en lo siguiente. Tenemos en el primer cuadrante, es decir, donde todo es positivo, lo llamaron primer cuadrante. ¿Listo? Ya ahorita les explico para qué. Primer cuadrante. ¿Listo? Ahí lo Me hace llaman una primer. pregunta, uno no le puede colocar ese, o sea, Ese, dizque ese, o sea, siempre tiene que ser en inglés. las letras. No, sí. No te escuché bien, perdóname, ¿me repites? ¿Me repites esto? Creo que es Que Iriarte. es, o sea, la W, que si siempre tiene que ir en inglés Ah, eso. sí, señor. Sí, las letras van siempre en inglés. Te Ah, voy a bueno, explicar Mr. por qué. Te voy a explicar por qué. Resulta que algunos estudiantes, bueno, uno en la cotidianidad, uno como es esto criollo, pues escribían SO, ¿sí? Pero O puede ser oeste, occidente, oriente, ¿sí? Ah, ya. Entonces, ese es el problema de no hacerlo con las letras en inglés. Mientras que con las letras en inglés hay separación de las variables. ¿Listo? Listo, Mr. Gracias. Ok, bien. Ahora entonces, muchachos, vamos a revisar la siguiente condición. Entonces, muchachos, aquí en el primer cuadrante, ¿cómo sé que es el primer cuadrante? Porque la X y la Y, ¿cómo son? En el primer cuadrante, ¿cómo son la X y la Y? La X es positiva y la Y también es positiva. ¿Listo? Entonces, eso indicó que se puede dar también esa dirección, decir que el vector está en el primer cuadrante. ¿Eso cuándo lo vamos a hacer? Cuando hablemos de geometría y no podamos involucrar los puntos, eh, Cardinales. los puntos cardinales, ¿sí? A este lo llaman segundo cuadrante. Muchachos, atentos porque todos los años me pasa. Yo les doy los cuadrantes y les digo que los deben leer en contra de las manecillas del reloj. Por eso este es el segundo cuadrante. Y los chicos no toman apuntes de eso, sino colocan el segundo cuadrante en otro lugar. Y entonces les quedan mal las decisiones que toman. Entonces, por eso les pido que en este momento, aquí en este, consideren que en el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. ¿Sí saben por qué la X es negativa y la Y positiva? No. Entonces mira aquí la X. Esta X, voy a señalar aquí con el marcador, con el resaltador. Esta X negativa hace referencia a quién? Al eje X negativo. ¿Sí está claro? Sí, 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 señor. Y esta Y positiva, ¿a quién hace referencia? Al Y positivo. Y entonces si yo te digo que este es el tercer cuadrante, ¿tú qué me dirías? ¿Cómo son las variables ahí? En el tercer cuadrante, ¿cómo son las variables? X negativo y Y positivo. Entonces miremos los ejes. Acabas de Los dos son decirme. negativas. Muy bien, los dos son negativas. Observo acá, observo este punto de acá, X negativa, muy bien. Y como acaba de decir nuestro compañero, la Y en ese punto también, ¿cómo es? Negativa. Negativo. Negativa. Muy bien, muchachos, muy bien. ¿Listo?
Ustedes tomando apuntes, muy juiciosos. Igual yo esto lo cargo allá en un grupo de WhatsApp, en el grupo en el canal de YouTube, pero pues como terrible que ustedes tengan que ver esta clase y adicional tener que irla a volver a ver, ¿sí? Entonces mejor prestar atención una vez y ya. Y entonces a este, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? El último cuadrante que nos hace falta, ¿cómo lo llamaríamos? La Y negativo y la X positivo. Muy bien, excelente. Dice Juan José, cuarto cuadrante. Y entonces dice él, la X positiva y la Y negativa. ¿Sí está claro entonces? Entonces, por ejemplo, esta cabeza de flecha que tenemos aquí arriba, esta cabeza de flecha que la tenemos encerrada en rojo, ¿qué cuadrante sería? ¿Y esta qué cuadrante sería? Entonces, esta sería el cuadrante 1. ¿Por qué 1? Porque apunta hacia el cuadrante 1. Mientras que esta apunta hacia el cuadrante ¿qué? Al tercero. Al tercero, muy bien. Entonces, por favor, tomen apuntes, muchachos, para explicar ahora lo de la dirección, que es lo más difícil que voy a explicar hoy, lo de la dirección. Que si tenemos eso claro, de aquí en adelante, el resto son ejercicios. Tomen apuntes, que les queden bien allá en su cuaderno, porque eso es lo que ustedes necesitan para la evaluación. Ustedes quieren pasar las evaluaciones, lo único que hay que tener son los apuntes de clase. ¿Por qué? Porque lo que se pregunta es lo mismo que estamos en clase, pues obviamente se le cambia el contexto, pero es lo mismo que hablamos aquí paso a paso. Una estudiante que está asistiendo a clases tiene que aprobar y generalmente hasta el momento han aprobado con notas altas. Los que se quedaron fueron errores que no consideramos. Hubo gente que le fue mal en el primer quiz y ahí fue, digamos, un 50-50 porque ustedes deben decirle a uno, profe, hagamos corrección del quiz y no lo hicimos. Pero de aquí en adelante no faltará para que no lleguemos a perder. No tiene gracia perder una asignatura que puede gustarnos. Ahora, muchachos, en la actualidad debemos pensar en los proyectos que vamos a hacer para la Feria de la Ciencia, para lo que llaman allá Semana Cultural, pero que tiene un día especial que se lo dedicamos a la ciencia. Bueno, ¿puedo borrar? Díganme. Yo creo que sí. Bien, voy a Al borrar. igual usted lo va a subir. Mister, Listo, voy a borrar entonces. Ok, muchachos, atentos. Vamos con la dirección. La dirección, si ustedes leen su guía, les dice la dirección de un vector. La dirección de un vector está relacionada geométricamente con el ángulo que forma. Es el ángulo Directores. el ángulo director, muy bien, el ángulo que forma. Profe, no entendemos, entonces ya vamos para allá. Hay muchas formas de medir. Entonces ustedes, por favor, deben ir ubicando un transportador. ¿Todos saben lo que es un transportador? Sí, señor. De geometría, de matemáticas, necesitan un transportador. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar medir el ángulo. Entonces, atentos muchachos, para que me comprendan. Vamos a hacer con un ejercicio, vamos a mirar varios ángulos. Tengo esto. Supongamos que ahí nos quedó derecha. Esto que acabo de dibujar, ¿qué es? Plano cartesiano. Muy bien. Esto que acabo de dibujar es el plano cartesiano. Lo conocemos, lo dominamos. Listo. Ahí quedó derecha. Muy bien. Entonces. Bien. Entonces, ya está. Ah, güey, madre, deshacer. Qué bien.
Entonces, muchachos, vamos a aprender a medir los ángulos. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que usar el transportador y tienen que ser muy precisos. De tal manera que entonces un vector siempre se va a dibujar saliendo del plano cartesiano, desde el centro del plano cartesiano. ¿Listo? Todo vector se va a dibujar saliendo del plano cartesiano, del centro del plano cartesiano. No sé si aquí se alcanza a ver claridad el vector. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer sería colocar una regla para medir esta dimensión, para la magnitud. Si yo les dijese cuál dirección tiene ese vector, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál sentido, perdón? ¿Qué sentido tendría ese vector? SW. SW, muy bien, SW. Ahora vamos a mirar cómo es esa condición para poderlo entender desde dónde se toma el ángulo, ¿listo? SW desde dónde se toma el ángulo. Entonces, muchachos, hay 4 formas de tomar el ángulo. La primera forma de tomar un ángulo es utilizar una notación que la llamamos 360 grados. La vamos a llamar así, notación 360 grados positiva. Esto no está en la guía, eso sí les toca a ustedes prestar atención. 360 grados positiva. O no me acuerdo si está realmente la notación. Ahorita miro en la guía. ¿Qué significa una notación 360 grados? Que el punto de inicio siempre será 0 grados. El punto de inicio siempre será 0 grados. El punto de inicio será 0 grados y se debe tomar en contra de las manecillas del reloj. Profe, no entendemos, dicen los estudiantes allá en su mente. Entonces, ¿dónde sería 0 grados? Entonces, 0 grados sería aquí. ¿Cierto? Ahí sería 0 grados. Eso fue lo que a ustedes Sí, les señor. enseñaron en geometría. ¿Sí? Sí, señor. 0 grados. Y si me dicen que debo medirlo en contra de las manecillas del reloj, significa entonces que debo poner mi transportador y medir desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Eso sería una notación que la vamos a llamar 360 grados positiva. Como ahorita no tengo el transportador, pues hoy es solamente la explicación teórica. Esa sería, no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que ese ángulo vale 360, estoy diciendo que es una notación 360. Entonces vamos a colocarle aquí la A para explicar eso, ya mejor así para no confundirnos. Entonces A es esta medición que estoy haciendo con esa condición. A eso le llamamos ¿qué, muchachos? Notación 360 grados positivo. Inicio midiendo ¿desde dónde? Desde 0 grados y me voy en contra de las manecillas del reloj. Vamos con la notación B. Notación B. B ya no se llamará notación 360 grados. Ahora se llamará notación 360 grados, pero ya no será positiva, sino ahora ¿qué será? Negativa. ¿En dónde empiezo? Inicio en 0 grados. Inicio en 0 grados. Inicio en 0 grados. Pero ya no voy a ir en contra, sino ahora voy a ir aquí. A favor de las manecillas del reloj. Días del reloj. A favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí lo voy a hacer con otro color porque no tiene gracia usar el mismo color para mostrar una condición diferente. Vamos a coger este que está como raro este color. 50.000, la perdí. ¿Sí? Me tiré otra de 50.000 a ver si lo conseguí y la perdí también. ¿Listo? ¿Está entendido? El del micrófono. ¿Qué plato? 10 monedas. Sí, Diego está por allá contando una historia. Bien, entonces por ahí, por favor. ¿Entendido cómo es la notación 360 grados negativa?
Sí, señor. Mido desde 0 grados y me voy a favor de las manecillas del reloj. Vamos con otra notación que me interesa también. Se llama notación. Se llama notación ordenada. ¿Qué significa? Mido el ángulo desde la ordenada más cercana. ¿Cuál es la ordenada más cercana en este caso? Se mide el ángulo desde la ordenada más cercana. ¿Cuál es el ángulo más cercano en este momento? ¿La Y positiva o la Y negativa? La Y negativa. El Es- desgraciado. Esta sería la Y negativa. Y entonces mido desde ahí. Mido desde ahí. Vamos a cambiarle el color. A ponerle un color así todo llamativo para ustedes. Este. Mido desde ahí. Mido desde ahí. ¿Listo? Y a esa es a la que llamo C. ¿Ese ángulo sería positivo o negativo para esa anotación? ¿Estoy a favor de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla del reloj? A favor, ¿no? Estoy a favor, entonces sería positivo o negativo. Positivo. Negativo. Negativo, miren la anotación B. Todo, en este caso, como es a favor de la manecilla del reloj, sería negativo. Muy bien. Ahora, muchachos, hay otra notación que se llama notación abscisa. ¿Qué diferencia habrá con la notación abscisa? ¿Desde dónde tomo el ángulo? ¿Abscisa cuál era, mister? La X. La X, sí, señor. Entonces dice, notación abscisa, el ángulo desde la abscisa más cercana, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la abscisa más cercana? Desde la abscisa más cercana. Entonces, la tomaríamos aquí. Regálenme un segundo, estoy mirando acá el color que le puedo colocar. Coloquémosle un color rojo. Es como el más raro ahí cercano que hay. Entonces, se mediría desde aquí. ¿Sí está claro? Sí, señor. ¿Ese sería positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué negativo? Pues está a la izquierda, ¿no? ¿Ahí qué sería? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? En contra. ¿Y en contra de las manecillas del reloj es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien, por favor, tomen apuntes. Mister no es negativo. No, ese D es positivo. Ese que estamos midiendo ahí es positivo. Porque va en contra de las manecillas del reloj. Mira la rotación de A. Mira este azul que estoy señalando con el resaltador. Mira este azul. Y ese está haciendo lo mismo. Va en el mismo sentido. ¿Sí ves? Por eso es que lo consideramos positivo, porque va a favor, perdón, en contra de las manecillas del reloj. Esa es una convención internacional, muchachos. Esa es una convención internacional. Y viene la última de las, perdón, las dos últimas. Se llama notación puntos cardinales y notación cartesiana. Notación
puntos cartesianos. Cuando es notación puntos cartesianos, entonces se mide el ángulo de la siguiente manera. Por ejemplo, sería primero el eje vertical, un número y un eje horizontal. No entendemos, profe. En este caso sería así para poder hacer la referencia. A esa la vamos a llamar E. Entonces sería de esta condición. Les presento excusas, parece ser que hay unos vecinos aquí que están gritando ahí en el patio, entonces se escucha full aquí adentro, no sé ustedes si alcanzaron a escuchar. Sí, Un hasta que poquito. Son unos chicos como de Venezuela y no hablan como las personas normales, o sea, uno normalmente habla en un tono normal, ellos para hablar gritan, no sé por qué razón, y yo eso debió filtrarse, me da pena con ustedes. Bien, muchachos, yo no tengo nada en contra de los venezolanos, ¿sí? No tengo nada en contra de ellos. Entonces, muchachos, atentos, que la notación puntos cartesianos se parece mucho a la notación ordenada. ¿Por qué? Porque es el ángulo desde la ordenada más cercana. Lo que pasa es que el ángulo siempre será positivo. El ángulo siempre positivo. Entonces le toca uno salir aquí al balcón del edificio para hacer escalas a los señores de que vengan, no griten, por favor. ¿Sí? No hay necesidad de gritar cuando la razón, si alguien grita es porque tiene dificultades auditivas. Entonces, ángulo siempre positivo. ¿Listo, muchachos? Entonces, atentos. Por ejemplo, aquí nos quedaría, ¿cuál es el eje positivo? ¿Cuál es el eje vertical, perdón? El eje vertical sería ¿quién? El sur, ¿cierto? Sí, señor. Sur, ahora, el ángulo que medimos, le vamos a dar un número, y luego el otro ángulo. ¿El otro ángulo cuál sería? El otro eje. Entonces, en ese caso sería sur-oeste. ¿Sí? Para el caso que nosotros hicimos acá, para este ángulo, se especificaría así. Nuestro E sería ese número W, y se parece mucho a la C. Se parece mucho a la C porque es la misma medida, solo que en la C sí puede ser positivo o negativo y aquí siempre será positivo. ¿Listo? Entonces por eso lo coloqué al lado de la marrón. No le cambié nada, sino solamente les dije, ojo, E es ese número W. Y hay una última notación que la vamos a llamar notación cartesiana. La notación cartesiana, perdón, ahí no era puntos cartesianos, era puntos cardinales. Aquí, qué pena, me equivoqué. Vamos a arreglar eso de una vez. Profesor, creo que se va a cerrar ¿Qué se va a cerrar? la reunión. ¿Por qué? No han pasado los 40 minutos. Lo que pasa es que como yo trabajo con Elmer Pardo, en este momento tengo una versión que es full. Ya. Yo puedo durar 24 horas aquí con ustedes y no se va a cerrar. Pero Vaya, pues, profesor. vaya, dicen los chicos, ¡ay! No, bueno, sí, por fortuna nos dieron ahí esa opción. Y entonces Elmer Pardo, eso yo lo he escuchado creo que en los proyectos de mi hermano. sí, es el pre-IFE. Entonces yo, para poder trabajar allá, entonces por favor, ahí recuerdan que es puntos cardinales. Entonces simplemente para que ustedes sepan que ya no hay esa limitante, ¿sí? Entonces, Con sí. razón llevan 47 minutos. Ajá. Pues, bien, entonces por favor, pero sí necesito suspender. Entonces explico la última y ya les digo. Entonces la última se llama notación cartesiana. ¿Listo? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la que acabamos de ver. Se llama notación cartesiana. La notación cartesiana mide el ángulo desde el eje X más cercano. Entonces, ¿se parece a cuál? A la notación... Su clase no. ¿No te escuché bien?
Se le retrabó todo. El ángulo desde el eje X más cercano. ¿Se parece mucho a quién? Se parece mucho a la notación abscisa, solo que aquí el ángulo siempre es positivo. Siempre el ángulo se toma positivo. Entonces, se parece mucho a la notación abscisa, solo que aquí el ángulo es positivo. Por eso tenemos que practicar con eso. Esa es la primera parte del ejercicio, ¿listo? Entonces, aquí vamos a revisar. Entonces, aquí sería notación cartesiana. Vamos a colocarle aquí la F. La F es muy parecida a esa condición. Por eso la coloqué ahí al ladito. La coloqué al lado de la D. Por favor, tomen apuntes. Muchachos, y suspendemos ahí por hoy. ¿Listo? Próxima clase. Próxima clase necesito que ustedes... Próxima clase necesito que ustedes tengan transportador y unas hojas para escribir. ¿Listo? Listo, Sí, profesor. señor. Eso me Transportador. no, feliz día. Bueno, igualmente para todos ustedes. No, Ustedes le profesor. pueden decir a los chicos, ¿cómo hago para contactarme con los chicos solamente de la recuperación? Profesor, yo creo que escribir por en el WhatsApp. grupo de WhatsApp, Y escribir a la Miyaji, ¿cierto? no sé, no creo. Pues sí, como para que ella también sepa. Porque yo me imagino que ya tienen grupo con las mamás. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces es como más fácil que la mamá les recuerde porque, por ejemplo, no vi conectada a Estefanía, a Jimena, ¿es que llama Jimena? Y Señor. entonces me afana esa condición. Bueno, listo. Por ahora los dejo, muchachos. Muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien. Profesor, chao. Gracias. Hasta Chao, luego. mister. Bueno, Ok. mister, chao. Gracias por conectarse. Que aprovechen ese descanso. 15 minuticos.